Entonces hemos visto que cómo podemos razonar, porque Dios nos dio el atributo de razonar. No le tengamos miedo a razonar, porque precisamente a través de la posibilidad de razonar podemos descubrir la verdad de Dios. Podemos descubrir el logos, el orden de Dios en todas las cosas. ¿Cómo eso se demuestra y se ve en la palabra de Dios? Entonces dijimos que Génesis 1:26 es el segundo versículo de la Biblia porque nos da información desde antes del principio y nos da la información, ¿sí?, de que Dios quiso crear al hombre. Y dice, hagamos al hombre. Y está en plural. Es decir, que la Trinidad, la Triunidad, la divinidad, Elohim, quiso crearnos. Ya sabemos por qué, para que existiera más amor y para que Jesucristo, su Hijo, sea revelado para conocer a Dios, porque Jesús es la imagen del Padre, la imagen del Dios visible. ¿Cómo es el Padre? Pues como fue Jesús. ¿Y cómo lo podemos saber? Por el poder del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de ellos en nosotros. Siendo entonces Dios conocido, entendemos el logos de todo lo que Él creó. Pero dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Entonces tenemos que razonar, ¿sí?, qué es imagen. Porque en la palabra de Dios hay muchos principios bíblicos. Cada cosa que nos informa la palabra de Dios tiene que ver con principios bíblicos. Y a veces leemos, y hemos leído este versículo varias veces, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero ¿qué es imagen? Entonces, de nuevo, primer paso para razonar, definir. Imagen es un concepto de la matemática, específicamente más del álgebra. Y álgebra 2, el segundo curso de álgebra, básicamente el segundo curso de álgebra tiene que ver con las ecuaciones. Y las ecuaciones básicamente son expresiones matemáticas alrededor de una igualdad, en las cuales se dan algunos valores y debo encontrar otros. A medida que va pasando el curso de álgebra, esas ecuaciones se van complicando, siendo de segundo grado o diferentes propiedades matemáticas. Pero en el álgebra de segundo grado, luego entonces vemos las funciones y debemos dibujar esas funciones. Usamos una herramienta que Dios le reveló a un hermano nuestro. Este hermano estaba preguntándole a Dios, ¿cómo hago para expresar las ideas de una forma fácil, pero ordenada, de una forma lógica? ¿Cómo hago para expresar el logos de las ideas que me revelas? Y entonces Dios le reveló a través de un gráfico con 3 ejes en 3 dimensiones, que es lo que conocemos como plano cartesiano. Ese hermano era René Descartes, y nuestro hermano René Descartes entonces pudo entender cómo graficar las ideas. Y entonces veíamos funciones, y en funciones nos tocaba graficar en el plano cartesiano las funciones. Normalmente usamos papel milimetrado, que es verde generalmente, azul también, y con colorcitos hacíamos entonces las gráficas. Y bien, gracias ahora que ya solo tenemos que tener 1 o 2 clases de papel milimetrado y ya, porque ya existen programas mismos que ya grafican. Entonces, qué bueno, gracias a Dios porque ha revelado más herramientas. Y entonces graficábamos las funciones. Pero luego llegaba el examen, la prueba, y decía, halle la imagen de X en Y de acuerdo a esta función. Entonces, ¿qué era? Teníamos que despejar X en la función o en esa ecuación y hallar los valores, ¿sí?, y graficar. Entonces, supongamos la función X igual a Y y grafiquémosla. Entonces, si X vale 1, entonces Y vale 1. Entonces, ¿qué hacíamos en el papel milimetrado? Donde se cruzara el 1 en el eje X con el eje Y,
poníamos un puntico. Si X vale 2, entonces 2, ¿sí? Y Y, entonces Y ¿cuánto vale? 2. Entonces donde se cruzan poníamos un puntico y así. Entonces eso nos da una imagen, ¿sí? Con una pendiente de 45 grados pasando por el 0 en ese plano cartesiano. Y bien, entonces esa era la tarea del examen. Pero dice, halle la imagen de X en Y. Imagen es un concepto de la matemática que significa lo mismo bajo una función, lo mismo bajo un razonamiento, lo mismo bajo un logos. Eso es imagen. Entonces tenemos cosas iguales a Dios bajo el diseño que Él hizo con nosotros, bajo su logos en nosotros. Tenemos cosas exactamente iguales. Y semejanzas son cosas parecidas, ¿sí? ¿Sí? Que se parece, pero no es igual. Vamos a hacer unos ejemplos. Cada día en el mundo mueren 50.000 potenciales hijos de Dios. Entonces, ¿cómo está Dios? ¿Cómo está su corazón? Si a nosotros, cuando uno de nuestros hijos se cae y se hiere, algo muy sencillo, ya nos preocupamos. ¿Cómo está el corazón de Dios si cada día se pierden 50.000 potenciales hijos de Él? El corazón de Dios está triste, roto completamente. Entonces Él está triste. Y nosotros también hemos estado tristes o podemos estar tristes. Ese es un atributo de imagen. Si Dios está triste como Dios es triste, nosotros somos tristes, así fuimos diseñados, ¿sí? La tristeza que nosotros podemos tener es la misma tristeza que puede tener Dios, porque Él tuvo tristeza y por eso nos diseñó así a nosotros también, ¿sí? Nos diseñó para poder tener tristeza. Eso es un atributo de imagen. Pero cada día 70.000 personas confiesan a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, ¿cómo está el corazón de Dios? Gozoso, está feliz. ¿Por qué? Porque hay fiesta del cielo, 70.000 fiestas en el cielo también. Entonces, podemos tener gozo porque Dios nos diseñó para tener gozo, porque Él sabe que es gozo. Eso es un atributo de imagen. Lo mismo bajo el diseño que Él hizo. Pero el grado de tristeza que tiene Dios por esos 50.000 hijos perdidos, o el grado de gozo, alegría, felicidad por esos 70.000 que ya no se perdieron, es mucho mayor, ¿sí? Porque cuando tú estás triste, pero no como el tener 50.000 hijos que se mueren. Entonces, un atributo de imagen es la tristeza, pero la cantidad de tristeza o de felicidad son atributos de semejanza. Podemos sentir y sentimos la tristeza como es en Dios, pero la cantidad de ella es un atributo de semejanza. No podemos tener tanta tristeza, ¿sí? No podemos entender niveles tan profundos de tristeza o de gozo. Esos son un ejemplo de lo que es imagen y semejanza. Otro ejemplo puede ser en cómo razonar. Porque razonamos porque Dios razona. Nos diseñó como imagen y la forma de razonar es la misma que la de Dios. Pero la cantidad de razonamiento es un atributo de semejanza. Es decir, podemos razonar como Dios razona, pero no podemos razonar todo lo que Dios razona. ¿Por qué? Porque primeramente nosotros fuimos diseñados bajo un logos y ese logos nos puso en el mundo físico en 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Y no podemos razonar más allá de esas dimensiones. Pero Dios lo hace. Entonces son atributos de semejanza, la cantidad de razonamiento. Dios razona mucho más y puede razonar mucho más y razona todo, mientras nosotros no, ¿sí? Pero la forma de razonar es la misma. Razonamos como Dios razona. Entonces Dios nos diseñó para razonar como Él razona. Y eso es entender que
el razonar como Él razona es un atributo de su imagen. Entonces, que debemos ejercitarlo y debemos razonar como Él razona. Dice que nos creó a su imagen y semejanza para que sojuzguemos, gobernemos la tierra. Bien. Luego entonces, el tercer versículo de la Biblia es Génesis 1.1. Y en Génesis 1.1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y habla de que hubo un principio. Ya vimos que el primer versículo de la Biblia es Juan 1.1, el segundo es Génesis 1.26, pero este tercero nos habla de nuevo que hubo un principio. Se refiere al mismo principio de Juan 1.1. En el principio, dice, en el principio creó Dios. Dios creó el universo, los cielos, y la tierra como el objetivo del universo. ¿Sí? Pero ¿por qué creó Dios el universo? Ya vimos, por Génesis 1.26, quiso crearnos a imagen y semejanza, ¿sí? Quiso que exista más amor, que tengamos comunión con Él, entonces por eso crea el universo y por eso el universo inicia, y ese es el principio, la creación del universo, y crea el universo y luego la tierra como objetivo, ¿sí?, de ese universo, como funcionalidad de ese universo, para que en este planeta podamos nosotros vivir y poder entonces tener comunión con Él y decidirnos por Él. Y luego pues vienen todos los demás versículos de Génesis 1. Pero cuando llegamos a Génesis 1.25, está hablando de animales, y luego en Génesis 1.26 nos dice, y Él tuvo la idea antes, y luego Génesis 1.27 nos crea, y creó Dios al hombre. Pero si tú sacas aparte el versículo Génesis 1.26 y vuelves a leer el relato de Génesis 1, si pasas de Génesis 1.25 a Génesis 1.27, no pasa nada, no hay un cambio, ¿sí? Esa es evidencia de que Génesis 1.26 fue antes. Y cuando llegamos a Génesis 1.27 dice, y creó Dios al hombre. Sí, creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Y ese hombre ahí se refiere no al hombre masculino, sino a la humanidad. Y los creó hombre y mujer, varón y hembra. Al mismo tiempo fueron creados. No fue que primero creó al hombre y después a la mujer. No, los creó al mismo tiempo. Eso es lo que dice Génesis 1.27. Diferente es que formó primero al hombre y luego formó a la mujer. Al hombre lo formó del polvo de la tierra y a la mujer la formó del hombre, de la costilla del hombre. Es decir, Dios usó mejor materia prima para la mujer. Y el orden de la formación sí fue diferente, primero el hombre y después la mujer. Pero y creó Dios al hombre, ese hombre primero debía escribirse con mayúscula, porque se refiere es a la humanidad, porque es un ser humano. ¿Y qué es ser humano? La palabra humano viene de humus, y el humus es como cuando, ustedes han visto que cuando llueve sobre tierra, sobre arena, sobre tierra negra, empieza a oler, huele, y la gente dice, uy, huele a lluvia. Realmente lo que huele es a humus, ¿sí? Básicamente lo que está sucediendo es una reacción de condensación de los fertilizantes naturales que Dios ya puso en la tierra. Entonces huele un poco a humus. Humus es algo que yo sé que existe pero que no lo veo. Y entonces el ser humano tiene algo que existe pero que yo no lo veo. ¿Qué es eso que sabemos que tenemos pero que no lo vemos? El espíritu. Entonces el ser humano fue creado como espíritu, somos espíritu, alma y cuerpo, pero en Génesis 1.27 nos ha creado como espíritu, hombre y mujer, al mismo tiempo, igual dignidad, ni más el hombre ni más la mujer, iguales, pero fuimos creados como espíritu en Génesis 1.27. Es decir, que somos seres espirituales que tenemos alma y un cuerpo. Y esas tres partes de nosotros, somos tripartitos, tienen que ver con imagen y semejanza de Dios. Esta primera parte, que es el espíritu, fue como fuimos creados, pero fuimos creados como un espíritu infinito.
¿Qué es infinito? Infinito es que tiene origen y no tiene fin. Recordemos la clase de aritmética de primer grado, donde nos están enseñando los números y tenemos la recta numérica. Tiene el 0 en la mitad y viene el 1, el 2, el 3 y al otro lado del 0, menos 1, menos 2, menos 3. Bien, y eso sirve para aprender que los números tienen un inicio, que es el 0, y hacia un lado de la recta van los números positivos y nunca acaban. Tienen un inicio y no tienen fin. Entonces poníamos la flecha de la recta numérica, que quería decir que seguían los números. ¿Y hasta dónde? Hasta infinito. Y al otro lado del 0, entonces está menos 1, menos 2, lo mismo, poníamos la flecha, que quiere decir que nunca acaban, y poníamos menos infinito. Entonces, ¿qué es infinito? Concepto matemático, donde algo tiene inicio y no tiene fin. Por eso es que fuimos a clase de aritmética, para entender cómo Dios nos creó. Pero también fuimos a clase de física, y en la clase de física vimos vectores. Y vectores básicamente tiene que ver con hacer un gráfico de ideas matemáticas. El vector para un no creyente sería un segmento. Un segmento es una parte de la recta numérica que tiene principio y fin. Y segmento porque tiene principio y va a tener fin, y ya, no pasa nada más. Entonces, luego del fin, se convierte en abono, en humus, y ya, ese es el vector para un ateo, para un no creyente. Pero para nosotros, nuestro vector, realmente, como Dios nos diseñó, así ese ateo no crea en Dios, para él su vector es el segmento, pero realmente su vector es un vector que tiene inicio, o sea, un punto, y una flecha. Es decir, tiene inicio y no tiene fin. Nuestro vector es infinito. ¿Por qué? Porque fuimos creados, ¿sí? Entonces tuvimos un inicio, un principio. Pero no tenemos fin. Fuimos predestinados a la eternidad. Nuestro predestino es la eternidad. No necesariamente es la salvación, pero Dios quiere que ninguno se pierda. Pero lo que nos dio antes, ¿sí?, fue un destino, y el destino es la eternidad. Lo que pasa es que venimos acá a la tierra a decidir dónde vamos a pasar la eternidad. Eternidad con Dios se llama vida eterna, y eternidad sin Dios se llama condenación eterna. Pero que vamos a existir en la eternidad, existimos en la eternidad. Tú fuiste creado único, ¿sí?, como espíritu único, ¿sí? Nunca nadie ha existido como tú existes, espíritu, alma y cuerpo. Nunca alguien ha tenido tu cuerpo, nunca alguien ha pensado, ha sentido, ha decidido como tú decides. Nunca antes alguien ha visto el mundo moral, ha visto a Dios como tú. Eres único, diferente a todos, pero ante Dios todos iguales. Pero nunca nadie en toda la existencia anterior, ¿sí?, ha sido igual de valioso a ti. Y vas a existir para siempre. Así Dios nos creó. Entonces nos crea con espíritu. Y ese espíritu está destinado a la eternidad. Y aquellos que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador, pues vamos a tener eternidad, pero en vida. Es decir, vamos a estar en la eternidad, pero con Dios. Dios nos crea como espíritu en Génesis 1:27. Y luego, entonces, nos da una misión. Pero esa misión es fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, que ese espíritu, sí, creado, ya tenía que tener algunas propiedades para poder comprender la misión que Dios les estaba dando en Génesis 1:28. Porque una misión es algo que se te ha asignado, donde tienes que ir. Es una asignatura que tienes que hacer, que tienes que ejercitar. Y Dios les dio la misión en Génesis 1:28 y no la dio a todos. Entonces, en el espíritu debe haber algo que pueda hacernos comprender la misión. Porque
Aún el ser humano no tenía el alma, solo era espíritu, ahí en Génesis 1:28. Porque en el alma tenemos mente, voluntad y emociones, ¿cierto? Somos espíritu, alma y cuerpo, y en el alma, mente, voluntad y emociones. Pero aún no, Dios no había dado el alma. Dios da el alma cuando dice, y sopló Dios en la nariz de Adán su aliento, el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tuvo alma. Bien, vivimos por el alma que tenemos acá. Sí, por eso tenemos vida corporal. Pero no tenía alma todavía. Entonces, ¿qué hay en el espíritu? En el espíritu, primero, el espíritu mismo está para poder tener comunión con Dios si lo decidimos así. Y en el espíritu está el mismo espíritu, está el lugar del Espíritu Santo y está la conciencia. Son las tres partes del espíritu. El lugar del Espíritu Santo está en todos, pero no todos tienen ese lugar ocupado por el Espíritu Santo. Nosotros los creyentes sí lo tenemos, el Espíritu Santo está allí. Y también tenemos la conciencia. ¿Qué es conciencia? Conciencia es con ciencia, es decir, con conocimiento. ¿Y qué conocimiento? ¿Sí? ¿Por qué la conciencia está en el espíritu y no en la mente? ¿Por qué no en el alma? Porque no se focaliza en un conocimiento físico ni académico, sino en el conocimiento moral. Es decir, qué es lo bueno y qué es lo malo según los principios de Dios. Conciencia es qué es lo bueno y lo malo para ti, para la nación y para las generaciones al mismo tiempo, según los principios de Dios. ¿Sí? Eso es conciencia. Entonces, es la conciencia la que nos permite entender la misión que Dios nos dio. Pero ¿cómo funciona la conciencia? La conciencia es función de la razón. Es decir, yo tuve que haber razonado para alimentar mi conciencia. Aunque en mi conciencia tengo la ley natural, que es la ley con la cual Dios nos creó a cada ser humano. Ya fuimos creados con algo de conocimiento del bien y del mal, que se llama la ley natural. No me refiero al conocimiento de lo bueno y lo malo, sino al conocimiento de que hay Dios y no, y puedo rechazarlo. Es decir, es la ley natural. Por ejemplo, yo no necesito Biblia, no necesito ni siquiera creación, solo necesito razonar la creación, sino solo tener otra persona, otro ser humano. Y yo entiendo que si él me da un puño, eso estuvo mal. ¿Por qué entiendo que estuvo mal? Pues porque me dolió. Entonces entiendo que no debo darle un puño a la gente. Eso es ley natural. Y eso es lo que Dios puso en cada uno de nosotros, la eternidad que puso, la ley que escribió en nuestros corazones. ¿Sí? Esa ley básica, esos conocimientos de ley universalmente establecidos para toda la humanidad. Esa es la ley natural, la ley del razonamiento también le dicen. Entonces, esa ley ya viene en nuestra conciencia. Digamos que nuestra conciencia ya trae la posibilidad de razonar lo más básico. Entonces, por eso la conciencia es función de la razón. Pero la razón es función de la evidencia. Es decir, que razonar se basa en evidencias. Pero la evidencia es función de la verdad. Es decir, que tenemos la verdad. Existe una verdad absoluta. No es como ahora en el mundo moderno y posmoderno que no hay verdad. En el mundo moderno era cuál es la verdad y era la lucha de las ideas. Aún sigue, siempre vamos a tener esa lucha de las ideas, pero en el mundo moderno fue maximizada. Pero en el mundo posmoderno ya no hay verdad, ¿sí? Pero realmente es la misma lucha diciendo de las ideas de que si hay verdad o no. Y dice, no, ya no hay verdad. Eso en sí mismo es una idea. Entonces sigue siendo la lucha de las ideas. Pero el mundo posmoderno dice ya no hay verdad. Pero no es cierto. Existe una verdad, ¿sí? Y esa verdad absoluta tú la puedes conocer solo con ley natural. Y solo con esa ley natural tú puedes saber cómo razonar.
Entonces, la verdad existe y yo tengo evidencias de esa verdad, razono esas evidencias y formo mi conciencia. Entonces, una vez empiezo a razonar, entonces formo mi conciencia para, ¿sí?, saber qué es lo bueno y lo malo para mí, para la nación y las generaciones al mismo tiempo de acuerdo a Dios. Y ahí voy alimentando mi conciencia. Entonces en el espíritu está la conciencia y por eso podemos razonar. Y por eso el espíritu podía razonar, el espíritu creado por Dios, nosotros mismos podíamos razonar la misión que Él nos dio. Esa misión que nos dio, que es fructificar, multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla. Que lo vamos a hablar en la próxima sesión. Pero el hecho de que Dios nos haya creado como espíritu nos da un valor intrínseco, una individualidad superior a cualquier otra creación, porque no solo, ¿sí?, fuimos espíritu, pero como espíritu creado a imagen y semejanza de Dios. Esa es nuestra dignidad, esa es la individualidad. Nosotros también tenemos la individualidad de Dios en todas las cosas. Cuando dice que todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él, nosotros estamos ahí, porque nosotros también tenemos el logos de Dios, esa individualidad de Dios en todas las cosas. Todo lo que existe tiene una individualidad de Dios. Y nosotros también somos evidencia misma de cómo Dios es, porque nos creó con logos, con parte de su orden, de su diseño, de su esencia sería el logos allí. Fuimos creados, ¿sí?, con alta dignidad. Por eso el principio más básico, ¿sí?, es la dignidad del ser humano. Ese es el principio clave. Dios quiere que respetemos al otro solo por el hecho de que es creado a imagen y semejanza de Dios y tiene dignidad, independientemente de su credo, de su pecado, de su procedencia, de cualquier otra característica. Es ser humano. Eso no quiere decir que estemos en comunión con sus pecados, pero sí respetamos porque es ser humano. Esa es la dignidad máxima, ¿sí?, que podemos ser evidencia de Dios mismo en su diseño. Y ese diseño se ve claramente establecido en nosotros y en todo lo que Él creó. ¿Cómo podemos entender ese diseño, ese logos, en nosotros mismos y en todo lo que Él creó? Eso es lo que se llama ciencia. Ciencia es el lenguaje que Dios nos da para entender lo que Él creó. Eso es ciencia. Ciencia no es solo por allá el químico loco estudiando. Soy químico personalmente, también filósofo, también teólogo. Y estas tres disciplinas que he estudiado son bien diferentes, ¿sí? La química es ciencia básica, la filosofía es una ciencia humana y la teología es como Dios si razonamos como Dios se va revelando. Entonces, bien diferentes estos, pero son ciencias. Y esa ciencia es lo que Dios quiere que razonemos en la creación para poderlo conocer a Él, ver sus atributos invisibles y no tener excusa. Entonces, Dios quiere que tengamos un pensamiento científico, un pensamiento crítico, un pensamiento logos, un pensamiento lógico, un pensamiento razonable, ¿sí? El cristiano no es aquel que no debe razonar, es más, es el que más debe razonar, ¿sí? Y por eso entonces al quedarnos con razonamiento nos da en Génesis 1:28 la misión, de lo que vamos a hablar más adelante.